tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañe en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más información para tratar de comprender lo que pasa allá afuera. Y más cuando estamos viviendo días muy convulsionados, con demasiada información, pero también con demasiado odio. Mucho odio irracional vemos particularmente en las redes y en una en especial. Ustedes saben que desde que se fundó como Twitter, la ahora llamada red social X es un terreno salvaje, donde la gente no se pone límites o donde los bots no tienen límites para insultar, agredir, denostar y tratar de imponer ciertas ideas con respecto a ciertos personajes o a ciertas instituciones. Sin embargo, aunque es muy ruidosa la red X, aunque era muy ruidosa desde que la conocíamos como Twitter, no hay que perder de vista que las redes sociales no son necesariamente la realidad. A veces es muy pesado meterse a algunas redes sociales y soportar el peso de tantas injurias y tanto odio y tanta amargura que se destila en las redes, pero no hay que confundirse. Finalmente no es más que parte de una pequeña expresión, y diría yo, de una pequeña expresión política que en nuestro país es minoritaria, y me refiero particularmente a la derecha. Una derecha furibunda, una derecha odiadora, una derecha agresiva, grosera, sin límites de ninguna naturaleza. Y una derecha que pretende que la presidenta de la República se someta a un ejercicio de revocación de mandato porque presumirían que el clima de animadversión en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y de Claudia Sheinbaum Pardo está lo suficientemente maduro como para pensar que es el momento de revocarle el mandato. Sin embargo, la derecha radicalizada, los poderes fácticos que quieren recuperar sus privilegios y una conjura internacional abiertamente injerencista avalan el desenfreno violento y grosero de quienes piden una consulta de revocación de mandato a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Proceso que tendría que pasar primero por el requisito de que los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación pudieran reunir por lo menos 3 millones de firmas de apoyo, algo que en este momento parece prácticamente imposible. Pero además tendrían que motivar la participación de por lo menos 40 millones de ciudadanos en las urnas para que el ejercicio fuera válido y vinculante. Por supuesto, para que hubiese alguna posibilidad de revocar el mandato a Sheinbaum Pardo, por lo menos la mitad más uno de esos 40 millones de ciudadanos que acudieran a las urnas, la mitad más uno tendría que votar por la revocación de mandato. Todas estas tareas se observan prácticamente imposibles para una oposición que está derrotada por anticipado en las urnas. Sin importar si la revocación de mandato pudiera llevarse a cabo en agosto del 2028, como establece actualmente la Constitución General de la República, o la fecha se adelantara a junio del 2027, previa reforma constitucional que ya se estudia en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué esta afirmación de que la derecha, la oposición, está anticipadamente derrotada en las urnas? Porque finalmente, después de la elección del 2024, no hemos visto que la oposición haya estructurado una propuesta, un discurso que verdaderamente motive a la mayoría de la gente a cambiar sus preferencias de la Cuarta Transformación a otro o a otros partidos. Vamos a la diapositiva 3 porque aquí vemos en un esquema muy simple los requisitos básicos para promover una revocación de mandato. Tomamos como referencia la lista nominal de electores actualizada al jueves 6 de noviembre del 2025, que es la más reciente que encontrará usted en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, y en esta lista nominal de electores hay 99.396.548 ciudadanos que tienen credencial de elector y pueden acudir a las urnas si así lo desean. Bueno, sobre esa base, de esos 99 millones,
se requieren las firmas de por lo menos el 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores para que proceda la petición para realizar el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República en funciones. Esta lista nominal de 99.396.000 ciudadanos es con corte hasta el jueves 6 de noviembre, pero si esta iniciativa, si esta promoción de la revocación de mandato se hiciera dentro de 6 meses o de un año, en el caso de que se modificara la Constitución para adelantar el proceso a junio del 27, podría empezar esto desde el año 2026, pero si queda firme como está actualmente hasta el 2028, pues entonces el ejercicio se iniciaría en los últimos meses del 2027. Pero hago esta observación porque esta lista nominal de electores, que en este momento tiene 99.396.548 personas, muy probablemente cuando se inicie este proceso, si así sucede, tendrá mínimo 100 millones de ciudadanos con credencial de elector que podrán acudir a las urnas. En este momento, sobre la base de esa lista nominal de electores, la cifra mínima de firmas que se necesitaría para poder promover y solicitar la revocación, un ejercicio de revocación de mandato, tendría que tener por lo menos 2.981.896 firmas. Pero para cuando el ejercicio se realice, si así sucede, seguramente se van a necesitar por lo menos 3 millones de firmas. Para que si alguien le pregunta, oiga, ¿y cuántas firmas se necesitan para promover la revocación de mandato? Sin riesgo, diga usted que por lo menos 3 millones de firmas, porque la lista nominal de electores va a crecer lo suficiente para rebasar los 100 millones de votantes. Y también es necesaria la participación de por lo menos el 40% de las personas que aparezcan en la lista nominal de electores para que el ejercicio de revocación de mandato pueda ser considerado como válido o vinculante. Solamente cuando participe el 40% de las personas tendrá validez legal este ejercicio de revocación de mandato y solo entonces podría ser vinculante, es decir, obligatorio para el mandatario en turno. En este caso estaríamos hablando de Claudia Sheinbaum Pardo. Para entonces, con base en lo que establece, en lo que hasta este momento tiene incluido la lista nominal, estaríamos hablando de 39.758.619 personas, que son las que tendría que participar para dar ese porcentaje del 40%, pero sin riesgo puede usted afirmar que se van a necesitar por lo menos 40 millones de votantes en las urnas. ¿Y qué más? Bueno, una oposición frágil que experimentó una aplastante derrota en los comicios del 2024, tendría que conseguir además el 3% de las firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores de por lo menos 17 de las 32 entidades del país. Es decir, entre esos 3 millones de firmas, que se necesitan, habrían de estar distribuidos por lo menos en 17 de las 32 entidades federativas del país. Es más, debía de haber una dispersión de por lo menos en 17 estados. Si no se cumple ese principio de dispersión en por lo menos 17 de las 32 entidades del país, aunque haya algún grupo, organización o partido que reúna 3 millones de firmas, si no hay esta dispersión en por lo menos 17 estados, no valen esas firmas. Algo que se antoja muy complejo en un momento en el que Morena y sus presuntos aliados del Partido Verde Ecologista de México gobiernan 24 de las 32 entidades federativas del país, entre ellas 4 de las 5 entidades con más habitantes y ciudadanos inscritos en las listas nominales de potenciales votantes. Como usted puede ver, a simple vista y en esta primera aproximación, nos damos cuenta que el asunto no sería fácil si la oposición se propusiera promover un ejercicio de revocación de mandato. Además, no pierda usted de vista una cosa muy importante, que aún en el supuesto de que 40 millones de personas participaran en esta consulta, se necesitaría que por lo menos
20 millones y uno más de esas personas que participaran votaran por la revocación, lo que también se ve muy, pero muy complicado. Sería muy difícil que la oposición pudiera reunir 394,000 firmas de apoyo en el Estado de México, por ejemplo. Ya ve que también se necesita que haya una dispersión del 3% de firmas en por lo menos 17 entidades federativas. Bueno, pues para que un ejercicio de esta naturaleza procediera, si quisieran reunir firmas en el Estado de México, el 3% de las firmas de la lista nominal actualmente en el Estado de México equivale a 394,000 firmas. 237,000 firmas en la Ciudad de México representan el 3%, 181,000 firmas en Veracruz y 150,000 firmas en Puebla. La tarea se observa complicada por lo siguiente. ¿Sabe usted cuántos militantes tiene oficialmente registrados el PAN en su padrón de militantes reconocido por el Instituto Nacional Electoral? Bueno, la suma total de militantes efectivos de la membresía total del PAN en este momento, los que están validados y reconocidos por el INE, son apenas 277,675. La pregunta es, un partido que a nivel nacional apenas logra sumar 277,000 militantes, podría reunir 394,000 firmas en Estado de México, 237,000 en la Ciudad de México, 181,000 en Veracruz y 150,000 en Puebla. Y bueno, si va de la mano del PRI, aunque el PAN dice que ya le está haciendo el feo al PRI, pero si finalmente se pusieran de acuerdo para trabajar juntos en este proyecto, el PRI tenía reconocidos hasta agosto del 2023 un total de 1,411,000 militantes. 1,411,000 militantes. Pero usted recordará que antes, durante y después de los comicios del 2024, el PRI sufrió una severa desbandada y no dude usted que en este momento esté totalmente desfondado, muy lejos de ese 1,400,000 militantes que hasta agosto del 2023 le había reconocido el Instituto Nacional Electoral. Y vemos en la diapositiva 6, así muy rapidito, se lo subrayé en rojo, vemos los estados de la República, la lista nominal de electores en cada uno de los 32 estados de la República y el equivalente al 3% de la lista nominal en cada estado. Usted sabe que por lo menos en 17 estados se deben de recopilar firmas de por lo menos el 3% de la lista nominal de ese estado. Y ahí subrayé los más relevantes. Por ejemplo, Chiapas, 4,040,000 personas en la lista nominal de electores. Ahí se necesitaría para hacer el 3%, 121,216 votos. En el caso de la Ciudad de México, que es la segunda lista nominal más grande del país, hay hasta el 6 de noviembre, 7,915,166 ciudadanos que tienen credencial vigente. Y por lo tanto, el 3% en la Ciudad de México serían 237,454 firmas. En Guanajuato serían 146,900 firmas las que se tendrían que reunir, 202,124 en Jalisco, 394,462 en el Estado de México y 113,034 en Michoacán. Por supuesto, hay otros estados donde el 3% es más pequeño. Lo vemos, por ejemplo, en el número 6, en el caso de Colima. En Colima, la lista nominal tiene solo 590,676 ciudadanos inscritos y, por lo tanto, el 3% está facilito, 17,720 personas. En la diapositiva número 7 vemos otros estados relevantes, como es el caso del número 19, Nuevo León, que tiene 4,558,102 personas en la lista nominal,
Por lo tanto, el 3% de los votantes potenciales equivale a 136,743 firmas, que serían el 3% en el estado de Nuevo León, como igual 150,264 firmas en Puebla, 181,260 en el estado de Veracruz. Pero compactando la información, en la diapositiva número 8 vemos los 5 estados donde se necesitan más firmas y los 5 estados más pequeños donde se requieren menos. Por supuesto, si alguien se echara a cuestas la tarea de juntar firmas, pues se iría para empezar por Colima. En Colima solamente se necesitan 17,720 firmas, el 3% de la lista nominal de ese pequeño estado. En Baja California 19,007, en Nayarit 29,013, en Campeche 29,924 y en Tlaxcala 31,765. Nada más que aquí hay un pequeño problema. Si usted ve la lista de arriba, la lista de los 5 estados que tienen más potenciales votantes, se dará cuenta que Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Puebla son estados gobernados por Morena, donde Morena tiene un amplísimo respaldo. Luego el número 3 es Jalisco, donde gobierna el partido Movimiento Ciudadano, pero la lista oficial de afiliados de MC en Jalisco es más o menos equiparable a la lista de afiliados oficiales que tiene Morena en Jalisco. O sea, más o menos andan en el mismo rango de afiliación. Y no dude usted que con el proceso de afiliación que está llevando a cabo Morena en este momento, rebase Morena la militancia oficial en Jalisco por encima de MC, de Movimiento Ciudadano. Y en la lista de abajo, vea usted que los 5 estados que están en pantalla, todos son gobernados por Morena, lo cual indudablemente no facilitaría la tarea de la oposición en el supuesto de que anduvieran juntando firmas. En los comicios presidenciales del 2024, en un clima de intensa propaganda electoral y muy enconada contienda, el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y la declaración de validez de esos comicios reflejan que ni aún juntando los votos de toda la oposición pudieron acercarse un poco para poner en riesgo el triunfo de Claudia Sheinbaum. Además, no hay que perder de vista que la actual presidenta ganó en 8 de los 9 estados de la República que en 2024 estaban en manos de la oposición. Y además de las 32 entidades del país, Claudia solo perdió un estado, en Aguascalientes. Y vemos enseguida, en la diapositiva 10, el resultado final, derivado del último dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que se analizaron todas las impugnaciones. Ahí vemos 2 datos que es importante que usted valore. Vea, por ejemplo, Claudia con su coalición suma 35,924,000 votos. Berta Xóchitl Gálvez con su coalición suma 16,502,000 y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano suma 6,204,000. El 27% de Xóchitl más el 10% de Álvarez Maínez da 37, contra el 59% de Claudia Sheinbaum Pardo. Muy lejos y muy difícil que una correlación de fuerzas de esta naturaleza se pueda modificar en el país. Luego vemos en la diapositiva número 11 los resultados oficiales de las votaciones en los 9 estados que estaban en manos de la oposición en el 2024. Y digo que estaban porque usted sabe que en los comicios del año pasado Morena le arrebató al PAN el estado de Yucatán. Bueno, en Jalisco, vea usted cómo ganó Claudia, 44 contra 35 de Xóchitl. En Nuevo León, que también gobierna Movimiento Ciudadano, 45 contra 34 de Xóchitl. En Guanajuato, Claudia sacó 47, Xóchitl 39, en Querétaro 51 contra 36. Solo en Aguascalientes ganó Xóchitl Gálvez y con una diferencia pequeña de apenas 3%, 45% para Xóchitl contra 42% de Claudia Sheinbaum. En el resto de los estados gobernados por la oposición, por ejemplo Chihuahua
Sheinbaum ganó 53 contra 34, amplísimo. En Yucatán 60 contra 30, 100% más. En Coahuila 53 contra 38. Usted sabe que Coahuila y Durango siguen gobernados por el PRI. Bueno, pues en Coahuila 53 contra 38 y en Durango 58 contra 32. Es muy difícil que esta correlación de resultados se pueda modificar tan pronto, y menos cuando la presidenta sigue teniendo aprobación por encima del 70%, aunque por ahí salgan algunas encuestas que dan otros números, como, ¿se acuerda usted las disparatadas encuestas que sacaba una consultora que se llama Massive Caller, y que por cierto recientemente fue contratada por el Partido Acción Nacional para sus estrategias políticas? Bueno, pues excepto ese tipo de encuestas, en lo general Claudia Sheinbaum Pardo en este momento sigue teniendo una aprobación por encima del 70%. Los resultados en las regiones noroeste, sur y sureste de México muestran que son territorios totalmente perdidos por la oposición, representada en 2024 por la coalición Fuerza y Corazón por México. En los 17 estados que las integran, PAN, PRI y PRD fueron prácticamente arrollados en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, pues no pudieron arrebatarle un solo distrito electoral de mayoría relativa a la coalición oficialista de Morena. Y vamos a los datos duros y a las tablas muy ilustrativas. Vea usted la tabla número 13, la diapositiva 13. Vea usted, todo lo que está a la izquierda, subrayado de color rosa, todo eso corresponde a los distritos que ganó Morena, PT y Partido Verde en 17 estados del país, los que usted ve ahí enunciados: Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas. En esos 17 estados, 17 de 32, la oposición no ganó ni un solo distrito electoral en los comicios de junio del 24. Vea usted a la derecha lo que está subrayado en azul, es el panorama de la oposición. En 17 estados la oposición fue arrollada. La pregunta es, ¿usted cree que esto podría cambiar tan rápido? Yo no lo creo, pero en fin, la esperanza para la oposición es lo último que muere, o por lo menos eso parece, pero en 17 de 32 estados la oposición desapareció, no existe. Luego, además de que en 17 entidades del país, la coalición Sigamos Haciendo Historia borró por completo a la oposición, al no permitirle una sola victoria en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa. En otros 7 estados del país, la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, logró rescatar tan solo una victoria en cada uno de esos 7 estados a los que me voy a referir enseguida. En esos 7 estados, PAN, PRI y PRD nada más ganaron un distrito en cada una de esas 7 entidades federativas, como lo vemos en la tabla número 15. Vea usted, PAN, PRI, PRD, una diputación en Durango, Morena se llevó 3. En el Estado de México, PAN, PRI, PRD ganaron una y Morena se llevó 39. En Michoacán, PAN, PRI, PRD ganó una y Morena se llevó 9. Ahí hubo un candidato independiente en Uruapan, Michoacán, que ganó una diputación federal como candidata independiente. Fue una señora, una mujer. En San Luis Potosí, Morena ganó 6 y la oposición se llevó 1. En Tamaulipas, Morena ganó 7 y la oposición 1. En Veracruz, 18 contra 1 de la oposición. Y en Yucatán, que era panista hasta el 2024, Morena y sus aliados se llevaron 5 de 6 diputaciones. ¿Cuánto podría cambiar esto y qué tan rápido? Pues ese es parte de la incógnita, pero no hay que perder de vista que Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 6 de estos 7 estados siguen gobernados por Morena. Bueno, por otra parte, fueron
8 las entidades del país en las cuales la oposición logró arrebatarle a Morena y sus aliados más de una victoria en la disputa de los distritos electorales federales. Pero aún así, Morena logró llevarse la mayoría de las diputaciones federales, excepto en el caso de Aguascalientes, porque Aguascalientes fue la única entidad del país en donde el PAN y sus aliados ganaron 3 de 3 distritos en disputa, pero un solo estado de 32 entidades federativas. Y mire, lo vemos en la siguiente tabla, en la que tenemos en la diapositiva 17. Solo en 8 de 32 estados, la oposición ganó más de un distrito electoral de mayoría. Pero vea usted, por ejemplo, a pesar de eso, en Aguascalientes se llevó la coalición panista los 3 distritos sin ningún problema. Pero, por ejemplo, en Nuevo León, la coalición de Morena se llevó 7 distritos y la coalición panista se llevó otros 7. O sea, ahí salieron empatados. En el caso de Querétaro, igual. Morena y sus aliados se llevaron 3 de 6 distritos y 3 se los llevó PAN, PRI, PRD. En Guanajuato, de 15 distritos, Morena ganó 8 y el PAN, PRI y sus aliados ganaron 7. En Chihuahua, Morena ganó 5 de 9. En la Ciudad de México, Morena y sus aliados ganaron 18 de 22. Y en Jalisco, Morena y sus aliados ganaron 14 de 20 distritos. A pesar de que en este caso la oposición logró varios triunfos en estos estados, 2, 7, 3, 5, 4, en la mayoría de los casos perdió la mayoría de los distritos, aun cuando tuvo un desempeño menos aplastante que en otras entidades. Por lo tanto, si usted ve estos números, si usted observa cómo está la situación y el mapa político electoral del país, pues el primer desafío para la oposición, si verdaderamente tiene tantas ganas de hacer el ejercicio de revocación a la presidenta, pues es juntar 3 millones de firmas. Como se puede observar, es muy difícil que estas estadísticas puedan revertirse en los próximos meses, en el supuesto de que se realizara la revocación de mandato, bien sea promovida por la oposición o por el mismo partido del gobierno y sus aliados, porque no hay que descartar eso, que finalmente se haga la reforma, que la fecha de la revocación se mueva de agosto del 28 a junio del 27, que el ejercicio de revocación se realice al mismo tiempo que la elección para renovar la Cámara de Diputados de la Federación, cuando se van a elegir 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional, y que en ese momento finalmente sea Morena, que para entonces probablemente va a estar presumiendo que tiene 10 millones de afiliados y cumple su propósito de afiliar a 10 millones de personas. Entonces para Morena sería muy simple promover el ejercicio de revocación de mandato. Y aquí el asunto es muy simple. Si la oposición, la derecha, los injerencistas extranjeros tienen tantas ganas de hacerle un ejercicio de revocación a Claudia Sheinbaum Pardo, pues simplemente que se presenten a las urnas y que en las urnas, así como llegó López Obrador a través del voto y Claudia Sheinbaum a través del voto, si tienen tanto interés, intención, deseo ferviente de que la presidenta se vaya, pues que acudan al ejercicio de revocación de mandato y que ganen con el voto lo que quieren ganar en las redes, con denostaciones, con insultos, con agresiones, con actitudes muy poco propias, no solo de un político, de cualquier persona mínimamente decente. Y con esto terminamos hoy, puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.